Capítulo 1. Renacido. Una adolescente alta, de complexión madura y cabello largo y negro atado en una coleta puntiaguda con un gran mechón colgando del lado derecho de su rostro, se encontraba de pie frente al salón de clases con una amplia sonrisa. Sus ojos eran delgados y penetrantes, de color oscuro, y se combinaban con cejas cortas que formaban una expresión determinada. Vestía el uniforme femenino estándar que consistía en una chaqueta gris con rayas azul verdosas, una camisa blanca formal, una corbata roja, una falda plisada azul verdosa, calcetines negros hasta la rodilla y mocasines marrones. En su mano, sostenía un tablero y en él estaba el nombre de su héroe. Miró a su derecha y sonrió al adolescente que se parecía mucho a ella. El adolescente también sostenía un tablero. Su cabello puntiagudo caía frente a su rostro y, al igual que la niña, sus ojos eran afilados y de un negro ónix. Su rostro era hermoso y muchos admitirían que era guapo. Su complexión era musculosa, pero debido a su corta edad, no estaba musculoso, sino que tenía la forma de un dios griego. Mi nombre de héroe es héroe de la creación. Creati. Dijo la niña con toda la determinación que pudo reunir. Luego, se volvió hacia el otro extremo del aula. La profesora de la clase estaba sentada allí. Sus ojos azul oscuro escrutaban al dúo con una leve sonrisa y asintió. Bonito nombre. Paso. Gritó mientras él se giraba hacia el chico. ¿Y tú qué? Héroe Creati. Padre de todo. Dijo el chico con una sonrisa, no veía razón para explicar, pero el sensei pensaba diferente. Padre Todopoderoso, Padre Todopoderoso. Homenaje a Todopoderoso, por lo que puedo ver, y de hecho es un buen nombre de héroe. En realidad no te queda tan bien, pero tampoco está mal, pero ¿qué hay de la primera parte? ¿Por qué no usas héroe de la creación como tu hermana, sino héroe Creati? Preguntó mientras se llevaba el dedo a los labios. Eso es porque... La niña sonrió brillantemente e iluminó el aula por un segundo, él es mi héroe. Este es tu fin, a partir de ahora tu leyenda dejará de existir. Todo por lo que trabajaste, cada gota de sangre que derramaste y cada persona que salvaste, no servirá de nada. Una persona con un arma habló desde donde estaba sentado. Su cabeza calva reflejaba la luz tenue que apenas iluminaba la habitación. Tenía el rostro afeitado pero tenía una barba incipiente que contrastaba con su rostro blanco. El arma que tenía en la mano apuntaba al adolescente que yacía en el suelo frío en posición fetal. La nariz del adolescente sangraba y tenía los labios partidos. Tenía moretones, cortes y quemaduras por todo el rostro. Sus ojos miraban con desafío. Aunque sabía con certeza que ese era el final del camino. A partir de ese momento, ya no existía más, pero no podía soportar la idea de rogar por su vida. Tal vez porque sabía que era inútil. No importaba cuánto suplicara y se arrodillara, moriría, ya que le había causado demasiado daño a la persona que lo miraba desde arriba. Ah, fue una carrera larga, de verdad. La persona suspiró mientras se reclinaba. La silla gritó en protesta cuando lo hizo, pero al hombre no le importó. Cuando escuché tu nombre por primera vez, pensé que no eras más que un insecto que podía aplastar fácilmente, pero cuando actuaste una segunda vez y mataste a todos mis hombres y salvaste a todos esos esclavos que estábamos tratando de enviar a esa famosa isla donde la gente rica iba a divertirse, finalmente me di cuenta de que eras un problema más grande de lo que esperaba. Pero era demasiado tarde, ¿no? Al robarles a mis hombres, mejoraste tu equipo. Conseguiste armas, computadoras, teléfonos móviles y otras cosas que eran exclusivas para nosotros. Hombre, me quedé estupefacto cuando me di cuenta de que en tus dos primeras incursiones estabas usando cosas normales que habías comprado en el mercado. Así que, cuando llegué a esa conclusión, un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé para mí mismo. Si esa persona pudo hacer todo esto con ese equipo inferior, ¿qué puede hacer con las herramientas que nos robó? Su respuesta fue inmediata, como si no conociera el sueño ni el hambre. Incluso mientras inspeccionábamos la escena del incidente, atacaron de nuevo. Esta vez, atacaron una de las sedes. No solo mataron a todo el personal, sino que incluso asesinaron a 2 de nuestros VIP. Esa acción nos costó miles de millones. No solo tuvimos que resarcir por su muerte, tuvimos que construir nuestra reputación desde cero, pero ¿qué hicieron? Nos has desenmascarado. Has desenmascarado todo lo que hemos hecho. No es que nos importe, te lo advierto. La gente es estúpida. La gente normal ignora todo lo que dices de nosotros. Los que están un nivel por encima de ellos sospechan si la información es real o no, y los que están por encima de ellos niegan incluso haber visto algo relacionado con nosotros.
Y un nivel por encima de ellos son nuestros clientes. Así que, en cierto sentido, todo lo que has hecho ha sido un anuncio. Debería darte las gracias por ello. Muchos se han puesto en contacto con nosotros y han utilizado nuestros servicios. Después de todo, suministramos productos frescos que no se pueden encontrar en ningún otro sitio. Es un gran tabú después de todo. Pero la isla que poseemos está aislada, así que todos esos magnates enfermos vienen y se entregan a ese tabú. Bueno, lo único que causaste fue un poco de molestia en realidad. Todas las personas que mataste pueden ser contratadas nuevamente. Todas las cosas que nos robaste no fueron nada comparadas con lo que tenemos. ¿Y las personas que salvaste? Solo retrasaste su miseria. En este mundo, controlamos todo. Admito que, de vez en cuando, aparece un soñador tonto como tú, que cree que puede cambiar el sistema, pero ni siquiera sabe que ese sistema está programado en los genes de las personas, generación tras generación. Las escuelas a las que asistís, los programas que miráis, los libros que leéis, las historias que escucháis, el cielo que miráis y el agua que bebéis. Todo lo controlamos. La mentalidad de esclavo está arraigada en vuestro ser y no hay nada que podáis hacer para escapar de ella. Bueno, no hace falta que os explique todo esto. Perdón por aburriros con mi soliloquio. Solo quería desahogarme un poco. Ha pasado mucho tiempo desde que me encontré con alguien como vosotros. Después de todo, la Tierra ha sido nuestra esclava durante demasiado tiempo, y son muy pocos los que pueden escapar del sistema. Para honrar tu esfuerzo, ahora acabaré contigo. Después de eso, recuperaré a todas las personas que salvaste y las llevaré de regreso a Tabo Island. Allí, servirán a nuestros clientes voluntariamente. No forzamos, moldeamos las mentes, para que los tontos crean que son libres. Adiós, bueno, cualquiera que sea tu inútil nombre. ¿Dónde está ese lugar? Una voz débil resonó en la nada. Hasta donde alcanzaba la vista, había una oscuridad infinita. Bueno, ver no sería la mejor definición, ya que no podía sentir su cuerpo. Estaba bastante seguro de que no tenía ojos y, si los tenía, no funcionaban. Tal vez estaban desconectados de su nervio óptico o tal vez se los habían sacado del cráneo. ¿Quién soy? Debería haber sido mi primera pregunta. Ahora que lo pienso, no tengo idea de quién soy. Sé que soy un ser humano, sé que viví en un planeta llamado Tierra antes de morir. Espera, morí. ¿Cómo lo sé? No tengo ningún recuerdo de mi identidad ni de mi vida antes de morir, pero sí sé que tuve una vida y que terminó. Es una sensación extraña. Por otra parte, ¿hay otros recuerdos, ficción? Conozco muchos libros, películas, juegos y anime. Sé que ninguno de ellos era real, pero extrañamente conozco todos los detalles sobre ellos. Así que eso también me da muchas ideas sobre muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo hablo conmigo mismo? ¿Puede una persona que nunca ha aprendido un solo idioma hablar consigo misma? Hay una famosa cita que dice, el lenguaje moldea la manera en que pensamos y determina lo que podemos pensar. Si no tienes un vocabulario para los términos científicos, ¿puedes pensar en la ciencia? Creo que sí. No estoy trivializando por completo la cita, pero no creo que sea cierta. Después de todo, los humanos agregan nuevas palabras al diccionario a medida que progresan. La persona que nombró la gravedad tuvo que comprender el concepto. Aunque el nombre no existía antes de él, a través de la comprensión nombró este fenómeno científico y, por lo tanto, pensó en él. ¿Por qué me preocupo por esto ahora? ¿Dónde estoy y quién soy? ¿Y por qué la importancia de mi entorno supera a mi identidad misteriosa en mi mente? Esta es la segunda vez que le doy prioridad a eso. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, algo muy inesperado le sucedió a la misteriosa persona. Antes de eso, no sentía nada. Nada excepto esa sensación acogedora, como si estuviera acostado en una bañera caliente, pero cuando sintió esa pequeña mano que sostenía la suya, todas sus preocupaciones y problemas se desvanecieron y desaparecieron. ¿Quién es esta persona descarada que está cometiendo el acto más lascivo contra mí en mi momento más vulnerable? Pensó, sin darse cuenta de que era su hermana gemela, quien sostenía su mano, en el vientre de su madre al sentir la inquietud de su hermano. Capítulo 2. Mokami Yaoyorozu. Empuja, empuja. Yaoyorozu-san, empuja. Gritó la partera mientras miraba la cabeza de un niño que intentaba salir del confinamiento al que estuvo obligado durante 9 meses. Estoy empujándolo. Gritó la mujer de dolor. Tiene la cabeza más grande. Uf.
Los demás en la sala no sabían qué decir mientras escuchaban a la mujer gritar por su hijo apenas nacido. Ya casi está, empuja. Gritó la partera una vez más. Pronto, el bebé salió y la partera cortó el cordón umbilical antes de pasárselo a una enfermera que esperaba a un lado. Ahora el otro, empuja. La enfermera miró al bebé con ojos en forma de corazón. Era posible que fuera el bebé más lindo que había visto en su vida. Los ojos negros como el onix que la miraban con inteligencia parecían adorables. Tanto que la enfermera quiso secuestrar al niño. No, no. Tengo a Miizuku-chan. Aunque tú eres muy lindo, Miizuku es mucho más lindo. La enfermera se depiló los labios mientras lavaba al bebé. Cuando terminó con eso, nació el segundo bebé, así que le entregó el niño a su futura madre y agarró a la niña para bañarla. Pero solo cuando los gritos de la niña resonaron en la habitación se dio cuenta de algo crucial. ¿Por qué el niño no lloraba? Miró al niño con miedo al ver que se estaba riendo de su madre. Ignorando la extraña situación, caminó hacia la bañera para lavar a la niña y se la entregó también a la madre. Mokami, Momo. Mis bebés. La madre sonrió alegremente mientras miraba a sus dos hijos. Mientras ella hacía eso, el niño se estaba volviendo loco. Yaoyorozu. Izuku. Momo. Espera. Su mente en blanco hizo una conexión tan pronto como escuchó esos nombres. Al principio, lo ignoró porque podía entender japonés perfectamente, pero luego se dio cuenta de que era normal. Su mente estaba llena de miles y miles de animes y mangas. Por supuesto, podía entender el maldito idioma. Entonces esos nombres le recordaron uno de los animes y mangas que tenía en su mente. My Hero Academia. ¿Puede ser esto una coincidencia? ¿Por qué el niño no llora todavía? La partera se acercó al bebé mientras pellizcaba al niño que miraba a su madre con el ceño fruncido. Tenía que admitir que se veía adorable, pero el bebé la ignoraba. Debe estar relacionado con su Kirk. Murmuró mientras revisaba la salud del bebé con su propio Kirk. ¿Kirk? Las orejas del niño se animaron al escuchar la palabra. ¿En serio? ¿Nací en un mundo de héroes y villanos? Vivir en una casa rica que podía comprar literalmente cualquier cosa era interesante. Mokami, aunque no podía recordar su vida anterior, tenía algunos sentimientos sobre ellos. Eran como ecos de su ser que se manifestaban en ciertas circunstancias, recordándole su vida anterior. Por ejemplo, cuando lo llevaron por primera vez a la mansión donde vivía la familia Yaoyorozu, silbó instintivamente mientras subía a la estructura gigante. Ese reflejo era prueba de su vida de pobreza anterior. Pensó que eran manifestaciones de los recuerdos de ciertos personajes que había heredado, pero los ignoró. No sabía cómo, pero podía distinguirlos. Como cuando se dio cuenta por primera vez de quién era la enfermera que la sostenía, la miró y la reconoció del anime. Y esa sensación no era como recordar un recuerdo. Era como si esa información estuviera almacenada de alguna manera en su mente y pudiera recordarla o conectarse con ella de voluntad. Era una sensación diferente a sus acciones reflexivas. Por ahora, estaba seguro de que su personalidad no se vería afectada por esos recuerdos almacenados. Después de todo, la personalidad se podía definir como un resumen de experiencias mezcladas con la sustancia química X. La sustancia química X eran los genes y otros factores que no se podían explicar. Según un estudio, un bebé nace con al menos 400 problemas psicológicos y, a través de las experiencias, la personalidad se va moldeando aún más. Eso puede ir desde recibir una paliza con un cinturón hasta ver una película de terror en la primera infancia. Esa era también la razón por la que no había una guía para padres, porque no hay dos personas iguales. Tratarlos exactamente igual no tendría el mismo resultado. Entonces, su primera preocupación, cuando se enteró de que estaba lleno de mucha ficción, fue cómo afectaría eso a su mentalidad y personalidad. Al darse cuenta de que tenían poco o ningún efecto, suspiró aliviado. Después de todo, dejando de lado algunas de las más simples, algunas de las ficciones de mierda que tenía en la mente podrían paralizar su humanidad en un instante y encaminarlo hacia el camino de un psicópata en un instante. Pero él estaba bien. Eso era porque sentía una cercanía con el bebé que yacía a su lado en la extravagante cuna. Lo mismo sucedía con la mujer que le sonreía en ese momento. Moka-chan, eres tan lindo y nunca lloras. Serás un hermano mayor confiable para Momo-chan y harás que Kaa-chan sea súper feliz. Dijo mientras tocaba suavemente la barriga expuesta del niño.
Quita tu mano de mi punto débil, mujer. Exclamó Mokami, pero todo eso se manifestó en forma de risitas, animando a la mujer a hacer más en su lugar. Soy patética. Al observar más de cerca a su madre, se dio cuenta de que era una belleza de primera clase. Aunque nunca había aparecido en el programa, podía ver que la belleza de Momo era heredada de su madre. Tenía ojos negros como onix, muy parecidos a los de sus dos hijos, pero eran redondos en lugar de afilados. Era seguro decir que los rasgos afilados provenían de su padre. Su cabello era tan puntiagudo como el de los niños y tenía la piel clara. En definitiva, era una belleza. Hablando de un demonio, un hombre entró en la habitación. Mokami miró al hombre ceñudo con desagrado. ¿Cuestiones freudianas? Se preguntó a sí mismo mientras trataba de entender por qué sentía repugnancia hacia ese hombre. Era alto, de casi 2 metros, con hombros anchos y un cuerpo en forma. Sus ojos penetrantes y oscuros se parecían a los de su esposa. Aunque estaba afeitado, Mokami podía ver que su cabello también era oscuro. Tenía una tez un poco más oscura, pero en general se parecía a la versión adulta de Mokami. Bienvenido a casa, querido. La madre saludó al hombre, pero no se acercó. El hombre se limitó a soltar una carcajada y caminó hacia la cuna. Sus ojos penetraron en ambos, pero no delató ninguna emoción afectuosa, si es que sentía alguna. Se dio cuenta de que la mirada del bastardo se fijó en Momo durante 2 segundos más que la suya. ¿No son los más lindos? La ternura no vale nada. Resopló el hombre, mi única esperanza es que tengan éxito en mi empresa. No es que tenga grandes esperanzas. Ya que heredarán tu inútil don. Solo espero que sus dones se manifiesten en algo que pueda ser útil para la familia. Como tú digas, querido. Dijo la madre con el ceño fruncido y triste. Y Mokami comprendió por qué odiaba a ese hombre. Era un abusador. Un bastardo egoísta que hacía que todos los que lo rodeaban viviera un infierno en la tierra presionándolos psicológicamente. Usaba, manipulaba o directamente compraba a las personas para su beneficio y las usaba como le parecía conveniente solo porque era rico. ¿Por qué siento tanto odio? Se preguntó. Era aún más odioso que cuando sintió por primera vez esos ecos de su vida anterior. Cada célula de su pequeño cuerpo gritaba con desesperación. Capítulo 3. Kirk. Han pasado 4 años desde que renació en este mundo. Mokami, en su mayor parte, se acostumbró a vivir en una gran mansión con muchas sirvientas, una madre verdaderamente cariñosa, una hermana adorable y molestamente linda y un padre bastardo. Conoció mejor los antecedentes de su nueva familia a medida que vivía sus días. Para empezar, su padre, Yozoyao Yorozu, poseía una gran parte de las acciones de Island y otros negocios secundarios. Así que era seguro decir que eran asquerosamente ricos. Tan ricos que incluso si dejaban todas sus actividades lucrativas y vivían una vida de libertinaje, todavía tendrían dinero para la próxima generación. Por supuesto, al ser un bastardo codicioso, su padre pensaba de manera diferente y seguía trabajando todos los días e ignoraba a su familia. Era genial porque Mokami odiaba al tipo, así que cuanto menos tiempo pasara con él, mejor. En cambio, centró todos sus esfuerzos en su madre y su hermana, y realmente conectó con ellas. Momo lo aceptó como un hermano mayor y lo llamó Oni-chan tan pronto como aprendió a pronunciarlo. Aunque en sus primeros años lo llamaba Omicha, Mokacha y otros nombres tiernos porque no podía pronunciar las palabras, Mokami no podía recordar esos días sin adorarle sin parar. Desde que se estableció el status quo, fue Momo quien siguió a Mokami y aprendió de él. No sabía por qué, pero siempre fue respetuoso con los sirvientes de la mansión. Su madre era educada y su padre era francamente grosero con ellos como si fuera su amo, pero como Mokami era verdaderamente respetuoso, Momo aprendió de él y nunca los ignoró, lo que hizo que todos los sirvientes realmente apreciaran al dúo. Mokami, de vez en cuando actuaba como un niño, pero no le parecía extraño. Sabía que tenía una vida pasada, pero no sabía casi nada sobre ella. ¿Qué edad tenía? ¿Cómo era su visión del mundo? ¿Cuál era su género o orientación sexual? No sabía nada. Podía sentir que era hombre y heterosexual, pero nada era seguro, por lo tanto, al crecer como un bebé, pensó que era normal que actuara como tal de vez en cuando. Aunque era más maduro debido a toda la información almacenada en su mente, era perfectamente normal que actuara de acuerdo a su edad. Esto también cubría sus deseos. Sentía amor por su madre y su hermana, y sabía que había algo más en lo profundo de él.
La idea de tener sentimientos por una niña lo desanimó durante mucho tiempo, pero él también era un niño. No es que quisiera tener sexo. Simplemente se sentía muy cercano a ellas, y podría considerar tener más relaciones sexuales cuando crecieran. No es que él fuera un adulto mientras que la otra parte era una niña. Claro que él era más informado y maduro, pero eso no significaba que se estuviera aprovechando de ellas. Desde el día en que se dio cuenta de que estaba en el mundo de My Hero Academia, supo que querría jugar con muchos de ellos. Cuando vio por primera vez a Inko, ese deseo floreció en lo más profundo de él. Y a medida que fue creciendo, comenzó a tener esos mismos sentimientos por los demás también. Su madre, Mika, también era la madre más linda que un niño podría pedir. Aunque ya era seguro que su padre se había casado con ella por su belleza, ella no era estúpida ni inútil en ningún sentido. Tenía una empresa propia que producía joyas alterando las estructuras moleculares de piedras valiosas. Era una versión degradada del don de Momo. Aunque no podía convertir la tierra en diamantes, podía purificar prácticamente minerales valiosos en formas más puras. Al comprar oro, diamantes, esmeraldas, rubíes y otras piedras brillantes y aumentar su calidad, y transformarlas en hermosos accesorios, creó un negocio sólido. Comparada con la fortuna de Yao Yorozu, era una gota en el océano, pero comparada con un trabajador cotidiano de 9 a 5, era asquerosamente rica. El padre bastardo, por otro lado, tenía una peculiaridad un poco diferente. Podía mejorar su cuerpo usando la grasa de su cuerpo. El uso más obvio de esta peculiaridad era mejorar los músculos, pero se necesitaba demasiado a cambio de muy poco, por lo tanto, el bastardo la usó para mejorar su cerebro y neuronas para exaltar su velocidad de pensamiento. Así fue como se destacó en los negocios y creó una fortuna. Aunque fue el abuelo Yao Yorozu quien allanó su camino al poseer una gran parte de la isla primero. De lo contrario, incluso con un cerebro mejorado, el bastardo no podría hacer mucho. Los quirks eran misteriosos en ese sentido, podían usarse de muchas maneras. Por suerte para Momo, el suyo se manifestaba en una combinación de dos, lo que le permitía crear cualquier cosa no viva, usando la grasa almacenada en su cuerpo. Mokami estaba preocupado si su poder sería el mismo o no, ya que no era un personaje de la serie, pero durante los últimos 4 años, trató de no pensar demasiado en ello. Pero últimamente, sus preocupaciones solo aumentaron, porque Momo despertó su Kirk hace solo una noche. No te preocupes Moka-chan, las chicas maduran antes que los chicos, por lo que es normal que Momo-chan despierte primero. Estoy segura de que la tuya también lo hará pronto. Cuando lo haga, las llevaré juntas al médico. Como la de ella no es peligrosa para el medio ambiente ni para ella misma, esperaré un rato, dijo Mika con una sonrisa tranquilizadora. Eso espero, Kaa-chan, dijo Mokami dulcemente, haciendo que su madre lo abrazara. Su abrazo y sus palabras lo tranquilizaron. Después de todo, tanto a él como a Momo se les hicieron pruebas cuando nacieron y no tenían la articulación extra en sus meñiques, una gran prueba de la existencia de los dones. Y para su gran alivio, él también despertó su don más tarde ese día. Mientras estaba sentado con su linda hermana pequeña, coloreando con crayones, Momo pidió uno rojo. Miró a su alrededor, pero no logró encontrar ninguno y se dio cuenta de que probablemente se había usado todo la última vez, ya que era el color favorito de Momo. Oni-chan, rojo. Momo comenzó a llorar, mientras explicaba que no había ninguno en ese momento. Frustrado, deseó y un crayón apareció en su palma. La sensación fue sublime. No la sensación de usar un don, no. Deseando algo y creándolo. Por primera vez en su vida, se sintió más grande. En cierto sentido, sintió que estaba por encima de los demás. No sabía si era por su yo pasado o si era por su don, alterando su carácter, pero no podía mentirse a sí mismo. Se sentía divino. Pero como era un asunto urgente, agarró a Momo que lloraba y corrió hacia su madre con el crayón en la mano. Mamá, desperté. Desperté mi don. Gritó mientras corría. Pronto, todos estaban reunidos. Los sirvientes estaban felices y su madre sonreía alegremente. Yo creé esto. Sonrió radiante mientras mostraba la pobre cosa casi desfigurada en su mano por la emoción. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Momo dejó de llorar y sonrió también. Mis pequeños genios. Ambos despertaron lo mismo, Kirk. Son increíbles. Mika abrazó al duro y le ordenó al chofer que preparara el auto. En poco tiempo, nos llevaron al hospital privado y nos atendió una hermosa enfermera que, casualmente, era Inko Midoriya nuevamente. Aramokami-chan, Momo-chan.
Gritó tan pronto como nos vio y vino a darles un abrazo. En ese momento, ella todavía era hermosa en su forma delgada. Por el programa, él sabía que se deprimiría cuando se diera cuenta de que Izuku no tiene ningún don y que ganaría peso con el tiempo, lo cual era algo horrible. Inko-nee-chan, sigues tan bonita como siempre. Dijo Mokami con la expresión más tierna que pudo reunir. Sutilmente le plantó estas ideas para evitar que se despidiera. Después de todo, ella tenía una conexión con la familia y la visitaba a menudo. Aunque todavía no sabía cuál era esa conexión. Ella estuvo allí durante el parto y la visitaba de vez en cuando con la partera, que más tarde se enteró de que en realidad era una experta en medicina y estaba en la nómina de Yaoyorozu para realizar controles regulares. Con su don relacionado con la curación, trabajó para la familia durante años. Agua. Aún eres el más lindo. Inko pellizcó la mejilla de Mokami, mientras lo miraba con estrellas en sus ojos. Ejem, Inko, ¿está el doctor en la habitación? Preguntó Mika frunciendo el ceño. Sí, Mika-san, te está esperando, respondió avergonzada mientras abría la puerta. Mika hizo pasar a los niños y saludó a la anciana que estaba sentada detrás del escritorio. Cuando el trío entró, Inko anunció la entrada y cerró la puerta. Yaoyorozu-san, escuché las buenas noticias. Dijo mientras miraba al niño y a la niña. Sí, Iguchi-san, Mokami también, se despertó hace unas horas, respondió Mika mientras le daba unas palmaditas en la nuca. Bien, bien. Vamos a probarlos entonces. Dijo mientras realizaba varias pruebas. Y decir que eran elaboradas sería quedarse corto. Incluso probó cuánta grasa usaban Momo y Mokami al crear diferentes cosas. Lo que planteaba la pregunta. ¿Cómo crearon Momo y Mokami las cosas en primer lugar? En el caso de Momo, cuando despertó por primera vez, estaba jugando con juguetes y creó una pieza de rompecabezas que faltaba. En cierto sentido, era un concepto simple. Aunque el dúo era pequeño, aún conocían la fórmula química de algunas de las cosas, ya que Mika creía firmemente que los niños heredarían un don similar al suyo, por lo que les enseñó elementos y compuestos simples. Sorprendentemente, el don no requería que su usuario comprendiera la reacción química, solo el conocimiento para que la grasa pudiera convertirse en dichos átomos y luego en elementos y de allí en compuestos. Era comprensible, aunque dada su corta edad, era un milagro. Pero en el caso de Mokami, creó algo que no debía saber, pero lo hizo. ¿Cómo? Fácil en realidad, había cierta información sobre crayones en una de las ficciones almacenadas en su mente. No recuperó esta información voluntariamente, en su angustia, simplemente le vino a la mente. Y ahí estaban los crayones. El proceso también era diferente al de Momo. Al principio, no se dio cuenta, pero cuando pensó en ello, pudo sentirlo. Después de todo, el poder era parte de él y le estaba explicando que podía hacer mucho más. La restricción de no vida que tenía Momo, no se aplicaba a él. Capítulo 4. Vete al carajo. Al regresar a la casa, el trío, Mika, Mokami y Momo vieron al bastardo esperando en la sala de estar con un periódico en la mano. Mika frunció el ceño ligeramente, mientras que Mokami contuvo su gruñido, mientras que la pequeña Linda corrió hacia su padre y saltó sobre él emocionada. «Papá», exclamó. Habían pasado meses desde la última vez que vieron a ese cabrón, y su aparición no era una coincidencia. Estaba allí porque alguien le había informado. «Princesa, ¿qué te dije antes sobre saltar sobre la gente?», dijo el bastardo con una expresión de reproche haciendo que Momo mirara hacia abajo con inquietud y tristeza. «Eso nunca debería hacerlo. Como dama, debería actuar como tal y cuidar mi entorno. Después de todo, mis acciones representan a la familia Yaoyorozu y no debería hacer nada que degrade nuestro gran nombre». Momo se pudrió porque era una de las pocas reglas inflexibles que el bastardo les había metido en la cabeza. «¿Y tus saltos eran propios de una dama?», preguntó. «No, señor». Momo no levantó la mirada. «No lo vuelvas a hacer». «Está bien, papá». «Bien, ahora ven y siéntete en mi regazo y cuéntame sobre tu don». Yozo sonrió mientras miraba a Momo con una mueca burlancia. Esta última sonrió y se acomodó en el regazo de su padre y comenzó a contar lo que habían experimentado y cómo despertó su don. Entonces creé una pieza de rompecabezas ya que estaba muy frustrada. Más tarde Oni-chan, cuando me vio llorando por pintura roja, creó un crayón. La anciana del hospital hizo muchas pruebas para ver cuánto tejido graso necesitamos para crear diferentes elementos y cuánto conocimiento necesitamos saber para crearlos.
Parece que tanto yo como Oni-chan tenemos el mismo Kirk y podemos crear casi cualquier cosa siempre y cuando no sea un ser vivo. Terminó su informe desde donde estaba sentada. De principio a fin, el bastardo ni siquiera mostró ninguna expresión en su rostro, solo escuchó. Aunque no es ideal, es mejor de lo que esperaba. Dijo después de un rato, para gran felicidad de Momo. A ella le preocupaba oír que su padre se sentiría decepcionado por los dones que habían despertado. Aunque causará algunos problemas. ¿Qué quieres decir, querido? Preguntó Mika, pero bajó la mirada al ver al bastardo mirándola con disgusto. No tienes que pensar mucho con esa hermosa cabeza tuya. Solo sé una buena esposa y cuida tu apariencia, resopló, mientras sostenía la cintura de Momo y la movía sobre su regazo para que estuviera más cómoda. Mokami estaba demasiado ocupado para contener su creciente ira, no pudo escuchar los motores de los autos apagándose en el jardín. No mucho después, el mayordomo principal de la mansión entró e informó. Maestro, la agencia de supervisión de Kirk de Japón con un representante de la agencia de supervisión de Kirk mundial están aquí para discutir los quirks del joven maestro y la joven dama. Llévalos a la sala de reuniones. Dijo Yozo con el ceño fruncido mientras se ponía de pie abrazando a Momo. Vamos. Mokami salió de su estupor mientras seguía a su padre. Nunca había oído hablar de estas agencias en la serie, por lo que no sabía qué estaba pasando, pero probablemente tenía algo que ver con lo que decía su padre. Aunque no sabía de qué tipo de problemas estaba hablando el bastardo, conocía el potencial del don. Creación. Pronto, llegaron a la sala de reuniones y 3 personas ya estaban sentadas en la mesa. Como persona fuerte e influyente, Yozo no esperaría a los invitados, los haría esperar, por lo que no se apresuró. Esto fue un simple juego de poder. Tampoco los saludó al entrar en la sala, sino que caminó hacia la cabecera de la mesa y se sentó. Momo todavía estaba en su regazo mientras Mokami se sentaba al lado de su padre. Señor Yaoyorozu. Gritó la única mujer del grupo, mi nombre es Kawata Mitsu y mi compañero es Furuta Ryobe. Y nuestro estimado candidato es Enzo Lambert de la Agencia Mundial. Un placer conocerlos a todos, como saben, soy Yozo Yaoyorozu. Dijo el bastardo secamente. Es un placer, señor Yaoyorozu. Dijo Enzo con una sonrisa mientras miraba a los niños. Como habrán adivinado, estamos aquí para hablar sobre el peligro potencial que pueden causar los dones de 2 jóvenes aquí. Aunque son muy similares al poder de la señora Yaoyorozu, existe una diferencia significativa que puede generar muchos peligros si no se supervisa y, como Agencia Mundial de Supervisión de Dones, es nuestro deber informarles sobre estos peligros. No hay necesidad de andarse con rodeos, solo dime de qué tienes miedo. Dijo Yozo con una pequeña sonrisa. ¿Colapso económico? ¿El verdadero peligro contra ti y la población? Todas las peculiaridades conllevan al menos algún tipo de peligro, por eso hay tantas regulaciones. No tienes que tratar a mis hijos de manera diferente. Parece que tú también habías previsto lo que estos niños pueden hacer. Dijo Enzo con una sonrisa triunfante. Dime, si imprimieran dinero, ¿quién podría impedírselo? ¿Y las joyas? No tienes que forzar a tu neurona de un solo dígito a aceptar los peligros de su creación. Yozo dio una palmada en la mesa. ¿Quiénes crees que somos? ¿Crees que tenemos que rebajarnos tanto para ganar un poco de dinero de bolsillo? Por favor, no nos malinterprete, señor Yaoyorozu, estamos aquí para informarle sobre estos peligros potenciales. Dijo Ryobe con una expresión inquieta en su rostro. Ya me has informado, ahora vete. Dijo Yozo sin reprimirse. Estaba realmente furioso. Tranquilo, señor. Enzo frunció el ceño. Aunque usted sea rico y poderoso, seguimos siendo una organización aceptada por 193 naciones. Es nuestro deber controlar los riesgos que un Kirk puede causar en la vida diaria. No, estás aquí para asustar a mi hijo y obligarlo a someterse. Respondió Yozo con una sonrisa intimidante. Déjame decirte esto para que puedas transmitirlo a tus superiores, la familia Yaoyorozu no necesita monedas pequeñas que se pueden ganar vendiendo pequeñas piedras bonitas. Mis hijos no las producirán en masa para comprar juguetes. Somos lo suficientemente ricos. Oh, ¿es por eso que tu esposa vende esas pequeñas piedras bonitas para comprar pequeños y bonitos bolsos? Replicó Enzo y, por un segundo, la habitación se enfrió. Salid ahora mismo. Dijo Yozo con calma y el mayordomo principal entró para escoltar al invitado fuera. Bastardos. Querido. Mika entró tan pronto como se fueron y los miró con preocupación.
Te dije muchas veces que dejaras tu pasatiempo infantil. ¿Viste lo que causaste? Gritó Yozo. Estoy usando mi poder para sobresalir en los negocios. Lo que estoy haciendo no es ilegal, respondió Mika, aunque no miró a Yozo a los ojos. No me importa. Cerrarás tu empresa, serás una buena esposa y te quedarás en casa. Mika lloró mientras salía corriendo de la habitación. Yozo todavía sujetaba la cintura de Momo. Mokami estaba demasiado distraído por lo que estaba sucediendo, y cuando escuchó llorar a su madre, miró al bastardo y lo vio sosteniendo a Momo en su regazo. Pero lo extraño fue el rostro sonrojado de este último. Al principio, Mokami pensó que su hermana estaba asustada y triste, pero cuando se concentró, se dio cuenta de que ese no era el caso. Con miedo y negación, bajó la mirada y se concentró en el regazo de su padre y vio una tienda de campaña. Su entrepierna se asomaba entre las piernas de Momo y, al sujetarla por la cintura, el bastardo la tenía en su regazo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, preguntó Mokami con incredulidad mientras miraba al bastardo con sed de sangre. Oh, ¿sabes qué es esto? El bastardo no estaba avergonzado ni entraba en pánico, solo se sorprendió de ver que un niño de 4 años sabía lo que estaba pasando. Suéltala ahora, gritó Mokami mientras caminaba lentamente hacia el bastardo mientras una luz negra brillaba en su palma. ¿Oni-chan? Momo lo miró con sus grandes ojos. Mokami podía ver miedo en ellos, pero en ese momento no le importaba que lo vieran como un demonio. ¿Qué es eso? ¿Estás creando algo? El idiota sonrió mientras se movía en el regazo de su hija. Jaja. ¿Qué hay de malo en lo que estoy haciendo? Eres un bastardo. El cerebro de Mokami latía con fuerza en su cráneo. Por alguna extraña razón, estaba lleno de odio y rabia. La mentalidad del bastardo rico era tan retorcida que lo enojaba tanto que quería destruirlo allí mismo. No sería la primera, murmuró el bastardo. No le preocupaba admitirlo delante de su hijo. Pero esta frase fue la gota que derramó el vaso para Mokami. En el segundo siguiente, estaba sobre el bastardo y su mano tocó la cabeza del bastardo. Los ojos de Yozo perdieron el foco y sus manos que sostenían a Momo cayeron. La cara de Momo estuvo sobre la mesa por un rato, pero Mokami no sabía qué le pasaba. En ese momento, estaba demasiado obsesionado como para matar al bastardo y, por un segundo, realmente pensó que había acabado con su padre, pero al siguiente, sus ojos giraron en su esclerótica y se centraron en él. Aunque parecían normales, Mokami podía ver que había un vacío detrás de ellos. No volverás a molestarnos nunca más. A partir de ahora, solo trabajarás y ganarás dinero para mí, Momo y mamá. No dañarás a ninguno de nosotros. Nos protegerás contra viento y marea. Jamás tocarás a otra mujer. Susurró Mokami sin saber por qué lo hacía, pero cuando terminó, su padre puso a Momo sobre la mesa y se levantó. Sin decir nada, salió de la habitación, de la mansión, y se fue a trabajar a la oficina. Mokami, que estaba sudando, cayó al suelo y el mundo se volvió negro. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, de Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno.
Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.